Una limpiadora pobre amamanta al bebé del jefe y lo que sucede cambia todo en la oficina. En el corazón palpitante de una ciudad donde los sueños a veces se convierten en pesadillas, una oficina brillante se llena de murmullos y secretos. Allí, Marisol, una limpiadora con ojos de fuego y manos cansadas, lucha por mantener a su pequeña familia a flote. Pero lo que nunca imaginó es que una noche, mientras todos los jefes disfrutaban de un cóctel de risas y poder, un gemido desgarrador resonaría en la sala. Era el bebé de don Fernando, el jefe, que lloraba desesperadamente. Pero Marisol, con un instinto de madre feroz, se abalanza hacia él, lo acuna entre sus brazos y, sin pensarlo, lo amamanta. La escena se congela. Los murmullos se apoderan del aire espeso. ¿Qué sucederá ahora? Esa mezcla de horror y fascinación iluminó los rostros de sus compañeros. Algunos condenaban la audacia de Marisol, otros estaban atónitos, incapaces de apartar la vista. No, no, no. Esto no podía estar pasando. ¿Cómo podría la pobre limpiadora arruinar la elegante imagen del jefe? El tiempo se detuvo. El silencio era ensordecedor. Un hombre con corbata azul oscuro, el asistente de don Fernando, tragó saliva. Sus ojos, grandes como platos, no podían ocultar el shock. ¿Qué has hecho? Esto es inapropiado. Los ecos de su voz cortaron el aire tenso, mientras Marisol sentía como el alma le temblaba en el pecho. Pero no era solo temor. Había una chispa de desafío en su mirada. Esto es supervivencia, parecía decir. Mientras los murmullos crecían, la atmósfera se volvió eléctrica, cargada de una extraña mezcla de pena y esperanza. Los pasillos de esa oficina jamás volverían a ser los mismos. El inusual acto atrajo preguntas, y Marisol se convirtió en el epicentro de una tormenta por venir. ¿Qué decisiones tomaría don Fernando? ¿Por qué nadie se atrevería a ayudarla? La tensión picaba como un aguijón, y el significado de ese acto atrapante se expandía en cada rincón. Todo se tornaba incómodo y confuso. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Los días pasaban, pero el eco de esa noche seguía vivo. Susurros en el café, miradas furtivas en las reuniones, todos querían saber qué pasaría cuando don Fernando se diera cuenta de la magnitud de su acto. Las cartas estaban sobre la mesa, y cada trabajador de esa oficina era un peón en un juego sin reglas. Marisol sabía que había encendido una chispa, algo que no podría ignorarse. Pero, ¿hasta dónde llegaría el escándalo? La sombra de una verdad oculta se cernía sobre ellos. No había vuelta atrás, el futuro era un lienzo por pintar, lleno de posibilidades inesperadas. ¿Qué decisión tomaría el jefe? La semana avanzaba como un río revuelto, cargado de rumores y especulaciones. Marisol, aún temblando por la intensidad de aquella noche, se encontró atrapada en una red de incertidumbre. Cada vez que cruzaba el pasillo, podía sentir las miradas sobre ella, como flechas de juicio listas para herir. El piso brillante reflejaba no solo su cansancio, sino las tensiones latentes que brotaban entre sus compañeros. Una tarde, mientras recogía el exceso de papeles en la sala de reuniones, escuchó fragmentos de conversación que la hicieron detenerse. Don Fernando no lo va a dejar pasar, murmuró Ana, una asistente que siempre había mantenido la distancia. No sé qué pensó. ¿Una limpiadora? Nadie se atrevería a hablarle. La risa nerviosa de Juan, otro empleado, llenó el aire con un dejo de desdén. Marisol sintió un nudo en el estómago, la condena estaba en marcha, sin embargo, un cambio inesperado se avecinaba. Don Fernando, por primera vez desde el escándalo, convocó a todos a una reunión. A medida que los empleados se acomodaban, Marisol sintió como su palpitante corazón resonaba como un tambor en su pecho. Estaba en la primera fila, frente a la mesa de vidrio donde él se sentaba, su expresión oculta tras la seriedad habitual. Un moño de ansiedad le aprisionaba la garganta al imaginar cómo él interpretaría lo sucedido, con el silencio impuesto por su presencia. Don Fernando finalmente habló. Todos estamos al tanto de lo que sucedió aquella noche.
Su voz grave y controlada resonaba en los muros, mientras todos los ojos se volvían hacia él. Lo que ocurrió fue un acto de desesperación, un instinto de maternidad. Sin embargo, no podemos olvidar las implicaciones de esto. Las palabras flotaban pesadas en el aire, y Marisol sintió como un sudor frío caía por su frente. Era esto el inicio de su perdición, pero algo cambió en la atmósfera cuando mencionó la palabra maternidad. Un murmullo comenzó a surgir entre los empleados, círculos de solidaridad que empezaban a tejerse en silencio. ¿Podría don Fernando ver más allá de su propio orgullo? ¿Podría entender el sacrificio de Marisol? Justo cuando el ambiente parecía tomar una dirección inesperada, don Fernando continuó. La cultura de esta oficina debe cambiar. No podemos permitir que un acto individual defina nuestro trabajo o nuestras relaciones. Aquel comentario le dio un respiro a Marisol. ¿Qué significaba ese cambio? ¿Era una ventana de oportunidad, o solo una trampa disfrazada? La incredulidad amortiguó momentáneamente su miedo, mientras sus compañeros intercambiaban miradas inquisitivas. Algunos sonreían, como si la rueda del destino comenzara a girar a su favor. De repente, la puerta se abrió. Era el abogado de la empresa, un hombre de rostro severo, cuyo compromiso con la ley era tan rígido como su corbata. Don Fernando, hay asuntos legales que discutir con respecto a esto. Su voz cortó el aire como un cuchillo, y la presencia de peligro se reflejó en los rostros de todos. Marisol sintió como la electricidad cargada regresaba. ¿Qué verdades ocultas traería el abogado? ¿Estaba la oficina a punto de ser sacudida por un escándalo mayor? La ansiedad se apoderó de ella, como un frío intenso que la encadenaba a su silla. Estaba claro que el destino de todos estaba atado a lo que estaba a punto de revelarse. La cercanía de un cambio inminente hizo que Marisol se preguntara, ¿podría enfrentarse a ese nuevo mundo, o sería tragada por las fuerzas que se agolpaban contra ella? Con un corazón latiendo con fuerza, aguardaba las palabras que darían forma a su futuro y dejarían marcada la oficina de una vez por todas. Esto se complicará mucho más, murmuró Marisol para sí misma, sintiendo una punzada de miedo. ¿Sería capaz de soportar la tormenta que estaba por venir? El abogado, llamado Rubén, dio un paso al frente. Su mirada escudriñaba a cada uno de los presentes como si desnudara sus secretos. Lo que ocurrió esa noche no solo ha dejado huella en la oficina, sino que ha perturbado a las altas esferas de la junta directiva, comenzó, su voz firme pero cargada de un sabor amargo. Marisol contuvo la respiración, sintiendo la presión en su pecho. El murmullo de sus compañeros se apagó, y una repentina quietud dejó el aire frío. Las palabras de Rubén eran como una tormenta lejana que se acercaba veloz, y la amenaza era inminente. Se han presentado quejas formales sobre el manejo de esta situación, continuó, haciendo una pausa que pareció interminable. Se cuestiona la calidad del liderazgo y la moralidad de nuestras decisiones. Una oleada de murmullos brotó entre los empleados. Marisol notó rostros pálidos, ojos llenos de incertidumbre. Las miradas ahora estaban puestas en don Fernando, buscando respuestas que no parecían llegar. Él, con sus manos apoyadas sobre la mesa, mantenía una compostura inexpugnable. Pero Marisol sabía que en su interior, la tormenta también rugía. Esto no es solo una cuestión de reputación, dijo Rubén, ahora enfrentándose a don Fernando con una determinación escalofriante. Puede afectar nuestros contratos, nuestra estabilidad económica e incluso las posiciones de todos los que están aquí. Cada palabra suya era un golpe que resonaba en el corazón de Marisol, llenándola de un profundo temor sobre su futuro. ¿Qué propone?, preguntó don Fernando, su voz sonando más baja, casi un susurro, pero lleno de autoridad. Rubén se acercó un poco más, como si las palabras fueran un veneno que necesitaba ser administrado con cautela. Se sugiere hacer una reestructuración. Aclarar el papel de todos en esta oficina. Y eso incluye, sin duda, investigar más a fondo lo que ocurrió esa noche. La ansiedad se hizo más densa, como si el aire fuera un lodo pegajoso que la atrapaba. Eso no es justo, gritó una voz desde el fondo. Era María, una joven administrativa normalmente silenciosa, pero que ahora se alzaba con valentía. Marisol no debería ser culpable de un error en el cual se vio forzada a actuar. Esto es un ataque a lo que somos. En su mirada brillaba la indignación, y Marisol sintió una chispa de esperanza, pero Rubén no se dejó intimidar. Los errores tienen consecuencias, y en el mundo corporativo, la misericordia a menudo se descarta, respondió, su tono implacable como el acero.
Es irremediable que todos debamos rendir cuentas de nuestras acciones. Y Marisol no es la excepción. La sala pareció apagarse ante esas palabras, mientras todos se sumían en una conversación de murmullos emocionados. La lealtad y el deseo de proteger a Marisol se agolpaban, pero la amenaza de un cambio inminente flotaba como un espectro sobre ellos. La angustia se apoderó de Marisol nuevamente, mientras pensaba que su refugio había comenzado a derrumbarse. ¿Sería llevada al abismo por la presión de jueces invisibles que habían dictado su destino? Era el momento de hablar o de callar. De repente, Rubén miró a Marisol y la bulliciosa sala se detuvo en un parpadeo. Tal vez, si se le da una oportunidad de defenderse, podría cambiar el rumbo, sugirió. La mirada de todos se centró en ella, cada par de ojos brillando con expectativas. Marisol sintió que el mundo se desdibujaba. Era su momento para dar la cara, pero su mente giraba como un torbellino. ¿Qué debía decir? ¿Cómo podría justificar lo que había hecho, y más aún, proteger a su hijo, mientras el silencio se convertía en un eco resplandeciente? Una pregunta quedó resonando en su mente. ¿Se atrevería a defender no solo su lugar, sino también a su hijo? Podría cambiar la percepción de aquellos que ya la habían juzgado. Era su turno, y Marisol, sintiendo una mezcla de miedo y determinación, comenzó a levantarse de su silla, dispuesta a enfrentar la tormenta que se avecinaba. Pero, ¿podría convertir el viento contrario en su favor? Una oleada de incertidumbre la envolvió mientras avanzaba, el futuro colgando de un hilo tan fino y frágil como sus esperanzas. ¿Qué vas a decir, Marisol? Un susurro inquietante se escurrió entre sus labios. La respuesta estaba a punto de revelarse, pero el destino era un maestro caprichoso. Marisol se puso de pie, sus rodillas temblaban, pero su determinación se ocultó tras una máscara de tranquilidad forzada. El momento había llegado, y el silencio que había envuelto la sala era una invitación a que su voz resonara, aunque en su interior todo era caos. Con cada paso que daba hacia el centro de la sala, sentía como si el suelo se abriera bajo ella. ¿Cómo podía defender lo indefendible? ¿Su instinto protector sería suficiente para enfrentar aquellos ojos que la observaban con desconfianza? Se tomó un respiro profundo, recordando la risa de su hijo, un pequeño brillo en medio de su tormenta personal. Hice lo que hice porque no existía ninguna otra opción, comenzó, su voz quebrándose ligeramente mientras forzaba a sus pensamientos a fluir. No estaba preparada, y no pensé en las consecuencias. Solo quería asegurarme de que mi hijo no pasara hambre. Al decir esto, notó la mirada de María, alentadora, y la confusión en los rostros de sus compañeros. Quería sobrevivir, como lo hacemos todos cada uno de nosotros. Esa última frase flotó en el aire, y se dio cuenta de que no solo hablaba por ella misma, sino también por cada trabajador que luchaba en esa oficina. Un pequeño murmullo se levantó entre los demás. Algunos parecieron asentir, como si sus palabras resonaran con sus propias luchas. Pero Rubén no estaba dispuesto a dejar que eso ganara fuerza. Déjame ser claro, interrumpió, su tono cortante como un cuchillo. No se trata de justificar acciones, se trata de la responsabilidad que conlleva cada decisión. Su mirada fría se detuvo en la de Marisol, como un depredador que acecha a su presa. Y si todos tomáramos decisiones por necesidad, sin importar quién se vea afectado, esto se convertiría en un caos. Pero no tiene que ser así, replicó Marisol, el fuego en su voz creciendo poco a poco. Podemos encontrar solución sin sacrificar al más vulnerable. No soy el único que ha marginado mi historia, somos muchos, ¿o es que todo esto es solo una fachada que mantendremos? El aire en la sala se tornó tenso, y la balanza del poder parecía moverse, latente, inalcanzable. Sus compañeros comenzaron a murmurar entre ellos, y algunos rostros reflejaban la simpatía, se pasaban miradas de complicidad que no se habían visto antes. A pesar del miedo, Marisol sintió que una chispa de esperanza comenzaba a encenderse. Rubén frunció el ceño, claramente incómodo ante el cambio de tensión. No estoy aquí para permitir que su historia personal se convierta en un argumento para masacrar estándares profesionales, dijo, aunque su voz se desgastaba por la resistencia de los otros. Tan enfocado en mantener el control, no había notado cuán rápidamente sus aliados comenzaban a girar lentamente en contra de él. Sin embargo, antes de que Marisol pudiera construir sobre ese momentum, don Fernando se aclaró la garganta, y su expresión se tornó grave. Esto es serio, y no podemos permitir que la compasión convierta la política de esta oficina en un acto de caridad. Cada decisión que tomemos tendrá repercusiones que no solo afectan el presente, sino que definirán nuestro futuro. Las palabras de don Fernando resonaron en la sala,
El desánimo empezaba a descender como el humo de un incendio, y Marisol sintió como si el tiempo se detuviera. Era una batalla de voluntades, una lucha por su supervivencia, y sus propios miedos venían a atormentarla. Es momento de recordar que aquí somos un equipo, dijo de repente María desde el fondo. Pero también somos humanos. Por favor, no juzguemos a Marisol sin considerar su historia. Podemos ser solidarios o, como dice nuestro jefe, convertir esto en un escándalo. Un murmullo de aprobación explotó de nuevo, y Rubén se sintió amenazado, como si la torre que había construido comenzara a desmoronarse. En medio de esa batalla de emociones, sonó un teléfono. Todos giraron la cabeza hacia la pantalla del proyector donde aparecieron imágenes de la noche fatídica, una secuencia de eventos capturada en la vigilancia. La sala se sumió en un silencio expectante. Marisol sintió una punzada en el estómago, su mirada se encontró con la de Rubén, y un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué imagen terrible aparecería? La verdad podría ser su salvación o su condena. Mientras el video avanzaba, una pregunta inquietante surgió entre los murmullos: ¿qué secretos ocultos revelaría esa grabación? El latido de su corazón resonaba, y supo que sin importar lo que sucediera a continuación, nada volvería a ser igual. Las imágenes comenzaron a desplegarse en la pantalla, capturando la atención de todos los presentes. Un murmullo se esparció por la sala, como una corriente de aire frío. A medida que las primeras escenas emergían, el corazón de Marisol latía con fuerza. Cada cuadro era un puñal en su pecho, al evocar las miserias de una noche que preferiría olvidar. Primero, la toma de una calle oscura, las luces parpadeando. Luego, un grupo de hombres de rostros maliciosos, riendo, presionando a alguien en un rincón. Marisol sintió como el sudor le comenzaba a brotar en la frente. Era una representación escalofriante de la desesperación en la que se había sumido, una espiral de decisiones erradas y amenazas. Esto es todo lo que eres, Marisol. La voz de Rubén sonó despectiva detrás de ella, como un eco que se negaba a callar. Pero Marisol centraba su mirada en la pantalla, incapaz de apartar los ojos de lo que estaba viendo. Las imágenes cambiaron mostrando cómo un hombre se acercaba a un niño pequeño, dormido y vulnerable, despierto ahora en sus peores pesadillas, un acuerdo verbal que nunca le dio la opción de decir que no. Sollozos ahogados llenaban la sala. Marisol cerró los ojos y deseó que ese instante fuera un sueño del cual pudiera despertar. Esto es inaceptable, murmuró un compañero. ¿Cómo pudiste poner a un bebé en medio de eso? Las miradas se volvían a ella, y en su interior, la bola de ansiedad crecía. Entonces, el video dio otro giro. Un parpadeo y la imagen enfocó un rostro conocido, el de su hijo. Marisol notó cómo se interrumpió el aire en la sala. Había un momento, un milisegundo, en que su hijo sonreía mientras un hombre lo sostenía. Aquella imagen la atravesó como una lanza. La risa inocente del pequeño contrastaba con la incertidumbre que ahora pesaba sobre los demás. «Quítalo». «Eso no es posible», gritó Rubén, perdiendo la compostura. «¿Y si todo fuera un malentendido?», interrumpió María, quizás sin darse cuenta de qué área tocaba. «Marisol tiene que explicarlo». El rostro de Marisol palideció. No fue así, farfulló, mientras las palabras se las tragaba la angustia. Nunca imaginó que su historia se transformaría en un espectáculo, nunca previó que su deseo de proteger a su hijo la llevara a convertirse en protagonista de un horror. Las luces del proyector comenzaron a parpadear, y en la sala se escucharon susurros. Fue como si un volcán a punto de erupcionar comenzara a reprender. Todos estaban ahí, condenando su pasado, pero nadie tenía idea de cuánto dolor llevaba dentro. La imagen del hombre sonriendo al bebé sacudió la sala, convirtiéndose en un símbolo de su desamparo, pero en su mente también surgía un recuerdo. Aquel rostro ya no era solo un desconocido, era Rubén. Te vi allí, su voz apenas era un susurro, mientras yo buscaba desesperadamente fuiste tú quien me lo presentó. Las miradas se dispararon entre ellas, a una velocidad escalofriante. Marisol notó cómo el agobio saturaba la atmósfera. Un silencio abrumador llenó la sala y el impacto de su confesión abrió una grieta en la percepción de todos. Es un juego sucio lo que le estás acusando, retumbó Rubén, con la tensión de sus palabras palpables, pero en su voz, un hilo de duda se hacía más presente. Marisol, por fin, sintió como si la verdad comenzaba a fluir desde lo más profundo de su ser, rebelándose contra toda injusticia. No dejaré que sigas manipulando mi historia, Rubén. Había un fuego nuevo en sus ojos, el deseo de salirse de esa cárcel de mentiras que había vivido.
El sonido de su propia voz la fortalecía. Mientras la tensión aumentaba, la grabación comenzó a lagunear. Un destello inesperado parpadeó en la pantalla una vez más, revelando un rostro que ninguno reconoció. Un hombre encapuchado, con una sonrisa siniestra. ¿Quién era y qué relación tenía con esos eventos? El horror se apoderó nuevamente de la sala, y el panorama se volvió turbio. Las luces parpadeaban, y Marisol sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Una nueva amenaza. Había emergido, dispuesta a romper el frágil equilibrio que había construido sobre sus secretos. Mientras la sala se hundía en el caos, la pregunta resonaba en su mente: ¿cuán lejos estaba dispuesta a llegar para proteger a aquellos que amaba? El caos en la sala se intensificó, las voces se superponían en un conjunto de murmullos cada vez más frenéticos. Marisol observaba a su alrededor, sintiéndose atrapada entre la repulsión de sus compañeros y la inquietante revelación de la imagen que acababa de aparecer. El rostro encapuchado parecía conocerla, y no podía sacudirse la sensación de que sus secretos estaban a punto de salir a la luz. ¿Qué significa esto?, preguntó María, visiblemente pálida. ¿Quién es ese tipo?, agregó, apuntando a la proyección. No, no puede ser, murmuró Rubén, mientras su expresión cambiaba a la defensiva. No te atrevas a involucrarte en esto, Marisol. Su voz tenía un tono amenazante que resbalaba como hielo sobre la piel. Marisol tragó saliva. Tú lo sabes. Eres tú quien tiene conexión con él. No es cierto. Lanzó con más fuerza de lo que se sentía. Su corazón palpitaba, cada latido un recordatorio de que estaba a un paso de perderlo todo. Ah, así que ahora me acusas de esto, replicó Rubén, con un rictus de desprecio. Estas son tácticas desesperadas. La última carta en una partida que ya estás perdiendo. Marisol sintió que el aliento le fallaba, como si ella misma estuviera echando más leña al fuego. Pero entonces, una chispa de claridad iluminó su mente. ¿Y si esto es lo que querían? ¿Que todos nos volviéramos unos contra otros? ¿Cómo puedes estar tan seguro de que eres inocente? Un silencio helado envolvió el ambiente mientras todos, incluida María, contemplaban a Rubén con una mezcla de incredulidad y temor. Sal de mi vida, Marisol, gritó Rubén, perdiendo la compostura. No tengo que darte explicaciones. No eres más que alguien que intenta sacar ventaja de mí. En la pantalla, el hombre encapuchado seguía sonriendo, imperturbable, como si disfrutara del espectáculo. Marisol sintió como las miradas que la rodeaban se tornaban hostiles, pero también como emergía en ella un impulso feroz para desenmascarar la verdad, sin importar cuán oscuro fuera el camino. Me cansé de ser la víctima, dijo, con una determinación renovada. Si quieres que esto se acabe, entonces hablemos de lo que realmente pasó aquella noche. Hablemos de lo que sabes. Y en ese momento, la pantalla dejó de parpadear. El proyector emitió un último estallido de luz blanquecina, y la imagen comenzó a cambiar nuevamente, mostrando un lugar que todos conocían, el bar donde todo comenzó, pero esta vez, enfocándose en la figura del niño pequeño ahora una vez más en la pantalla, los ojos brillando de inocencia, ostensiblemente ajeno a todo el horror a su alrededor. Una voz fría como el acero resonó en la sala, presionando donde más dolía. No olvides quiénes somos en verdad, dijo el encapuchado, con una modulación penetrante que pareció irse como una sombra por todos los rincones de la sala. Marisol se volvió ancha de ojos. Ya basta, exclamó. Dame respuestas, o serás la razón por la que el juego se detenga aquí y ahora. La adrenalina corría por sus venas, su valentía era su única arma. El murmuro creció otra vez, la tensión era palpable. Estaba a punto de suceder algo decisivo, el desenlace de esta caótica conspiración de mentiras y verdades. Pero justo en ese punto más crítico, la imagen del encapuchado se enturbió, la pantalla empezó a hacer un eco de estática y sombras danzando. Marisol, gritó un compañero, señalando hacia la pared del fondo, donde una figura imponente y oscura comenzaba a emerger. Desesperada, Marisol dio un paso atrás, su mente trabajando rápidamente. ¿Era esa la verdadera amenaza? ¿O era algo mucho más profundo que ella jamás había imaginado? Las luces de la sala centelleaban una vez más, y el último eco de verdad se farfulló en sus labios. ¿Quién se atreve a jugar con nuestra vida? La pregunta retumbó en el aire, flotando como una sombra sin respuesta, y entonces, el silencio se rompió, no con la voz, sino con un inesperado sonido distante, un disparo. Marisol palideció. Las respuestas que buscaba estaban a punto de revelarse de una manera que
jamás había anticipado. La cacería apenas comenzaba, y el tiempo se estaba acabando. El silencio se cortó de forma abrupta, un eco vibrante que resonó en los oídos de todos como un latido mortecino. La figura oscura en la esquina de la sala se hizo más nítida, su forma se dibujaba contra la luz parpadeante del proyector, un espectro impreciso que parecía consumir la esencia de la habitación. Marisol, la voz profunda y resonante provenía de la sombra. No podía distinguir rasgos, pero su presencia emanaba una autoridad que helaba la sangre. La sala, que antes estaba llena de caos, ahora parecía un sepulcro, todos los ojos fijos en este nuevo antagonista que se había materializado. ¿Quién eres?, gritó Marisol, con el corazón golpeando en su pecho. La rabia y el miedo se entrelazaban en su pecho, luchando por salir. Pero lo que más la inquietaba era la calma inusual que sentía a pesar de la inminente amenaza. El misterioso ser dio un paso adelante y el sonido de su calzado contra el suelo era un latido metódico, como la cuenta atrás de un reloj. «Soy el que ve más allá de las sombras», respondió el encapuchado, su voz resonando en cada rincón del lugar. «Y he venido a recordarles algo que han olvidado». Marisol apretó los puños. La imagen del niño en la pantalla brillaba en su mente, como un faro de luz, trayendo consigo recuerdos apagados que había intentado enterrar. «No me hables de recuerdos. No tengo miedo de ti». La neblina de la histeria la empujaba a enfrentar aquella fuerza incontrolable. De repente, un ruido sordo interrumpió el intercambio. Un compañero, desbordado por el miedo, tropezó con una silla y cayó al suelo. Un grito ahogado llenó la sala, intensificando la atmósfera opresiva. Marisol se dio la vuelta y vio cómo los rostros de sus amigos se transformaban en máscaras de terror. Algo oscuro, una sombra entre ellos, parecía desvanecer la confianza que alguna vez habitaron. Lo que ocurrió en el bar, continuó el encapuchado, aunque sus palabras eran ahora más como susurros que gritos. No se trató solo de un juego. Ustedes son piezas en un tablero mucho más grande. «Cállate», gritó Rubén, tratando de aferrarse a su autoridad percibida, pero su voz temblaba. «No te creemos. Esto es solo una broma, algo que alguien preparó para asustarnos. No tienes poder aquí. ¿De verdad crees que es un juego? ¿Crees que puedes escapar de lo que has hecho?» La figura encapuchada se inclinó, entrecerrando los ojos. «El niño, la noche, el fuego, todo regresa, Marisol». Marisol sintió como si todas las miradas pesadas se volvieran hacia ella. Sus recuerdos más oscuros emergieron, como depredadores acechantes, y un nudo en su garganta se formó mientras trataba de recordar qué había hecho en aquel bar que pudiera vincularla con lo que estaba sucediendo. Fuera de la sala, el sonido de pasos resonó, un grupo de personas se acercaba. Eran sombras familiares, pero en ese instante, parecían reflejos distorsionados de quienes conocía. Su llegada se acercaba a un clímax que podría desbordar todo lo que habían tratado de ocultar. «No te acerques», gritó Marisol, su corazón acelerándose. «Dígame qué saben». Pero el encapuchado ya no le escuchaba. Su mirada permanecía fija en la entrada. La verdad vendrá a buscarlos, y no podrán huir de ella. «Prepárense. Están por recibir a sus fantasmas». Marisol sintió como el ambiente se saturaba de energía, y un sudor frío comenzó a brotar en su frente. ¿Cuál sería el precio de la verdad que tanto anhelaba? Lo que sabía se había desbordado en su mundo, y en un instante, se dio cuenta de que el verdadero horror aún estaba por llegar. ¿Estamos listos para enfrentar lo que hemos hecho? Una pregunta resbaló por sus labios, mientras el sonido de pasos resonaba con fuerza en su mente. La sala quedó en suspenso, la sombra y la luz estaban a punto de encontrarse, y el destino de todos colgaba en la balanza. La puerta se abrió de golpe, revelando un rostro conocido, pero distorsionado por una verdad oculta. Con un hálito de asombro y dolor, Marisol se encontró a sí misma frente a la persona que nunca había esperado ver de nuevo. La revelación definitiva estaba a la vista, y el mundo a su alrededor comenzó a desmoronarse. «Sorpresa», dijo esa voz, y el tiempo pareció detenerse. ¿Sería ese el giro del destino que cambiaría todo? Marisol se quedó paralizada. La figura que se erguía ante ella era Beatriz, su amiga de la infancia. Su rostro, iluminado por el destello de la pantalla, estaba marcado por líneas de sufrimiento y desesperación. Marisol sintió que el aire le faltaba, como si el peso de todos sus secretos se hubiera concentrado en esa mirada. ¿Cómo es posible?, tartamudeó, tratando de asimilar la escena. Por un momento, la sala de proyección,
llena de sombras y murmullos, se desvaneció. Solo existía Beatriz, con sus ojos inyectados en sangre, como si hubiera visto el infierno. ¿Viniste a traernos más oscuridad?, preguntó Rubén, su voz temblando al enfrentarse a la figura del pasado. ¿Quién te mandó? No vengo por ustedes. Beatriz apartó la mirada, como si las palabras le costaran un esfuerzo monumental. Vengo por Marisol. Hay cosas que necesitan ser reparadas, cosas que olvidaron. Los murmullos aumentaron en la sala. La tensión flotaba en el aire como una bomba de tiempo. Marisol sintió que los recuerdos de Beatriz la atravesaban, golpeándola a cada instante, las risas compartidas, los días despreocupados en su barrio, y la última vez que la vio, esa tormenta de gritos y llanto que la separó. Fui la última que lo vio, murmuró Beatriz, como si cada palabra pesara más que los demás. Su desaparición, Marisol estaba en la caja aquella noche. Ustedes nunca lo supieron. Silencio. La revelación tocó a todos como una corriente eléctrica, un grito colectivo escondido en sus gargantas. Cállate, gritó Marisol, impotente. Tú no entiendes. No sabemos lo que hicimos. No lo sabemos, no debemos saberlo. Una ráfaga de luces flique y luego se apagó, dejando la sala casi en total oscuridad. La figura del encapuchado se desplazó, imponente como una tormenta. La verdad siempre llega. Ella es un puente hacia lo olvidado, y también hacia lo imposible. Beatriz, con el corazón latiendo entre nervios y valor, dio un paso al frente. Desgraciadamente, tengo el poder de recordarles. Él está vivo. Un grito ahogado estalló entre ellos, y Marisol, atrapada entre el deseo de creer y el horror de asumir la verdad, sintió que su mundo colapsaba. ¿Qué significaba eso? El niño desaparecido, su amigo, su carga, ¿podría estar vivo? La habitación comenzó a girar, cada persona, cada rostro se convertía en una espiral de miedo. Todo fue un accidente, dijo Marisol en voz baja, buscando consuelo entre ellos, lamentándose por lo que había pasado, como si el aire estuviese lleno de cenizas. No queríamos, no pudimos, pero el encapuchado la interrumpió. Desperaz como la niebla, ante sus ojos. Las sombras no olvidan. Pagarán lo que han hecho. Él sabe más de lo que piensan. Beatriz dio un paso más cerca de Marisol, extendió la mano, la desesperación en su mirada. Tú eres la única que puede arreglar esto. Él quiere hablar contigo. Todos quieren saber la verdad. Marisol sintió como sus rodillas flaqueaban. Esa pregunta, ese remordimiento, esa carga de años pesaba dentro de ella. Las sombras que habían tanto buscado encerrar, estaban de regreso. Y si el regreso fuera el principio de su final, un grito lejano resonó en la estructura, el ambiente se volvió más opresivo, como si los mismos muros supieran lo que venía. La puerta de la sala se cerró de golpe, y una risa estruendosa surgió de la oscuridad. ¿Qué está pasando?, gritó Rubén, mientras las luces volvían a parpadear, revelando sus rostros empapados en terror. Entonces, Beatriz miró intensamente a Marisol. Si cree que la verdad liberará, piénselo bien. La elección es suya. Enfrentar a sus fantasmas o dejarlos consumirlas a todas. Marisol sintió que el destino se apretaba aún más, el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo por una verdad que podría destrozar lo que quedaba de su vida. La sala se hizo eco de un último grito cuando, de repente, el encapuchado se abalanzó hacia la oscuridad. El sonido de la risa se convirtió en un murmullo apagado, y el sudor corría por el rostro de todos. ¿Listos para lo que viene?, susurró él. Encapuchado antes de que todo se sumiera en la oscuridad. Y, en ese momento, Marisol comprendió que la revelación estaba más cerca de lo que había imaginado. Ahora, todos se enfrentaban a lo inevitable. ¿Qué ocurriría con el niño perdido? ¿Qué secretos aún estaban por descubrir? Con cada latido, la verdad se avecinaba, como un tsunami imparable que rompería con todo a su paso. La oscuridad se cerró sobre todos como un manto pesado y, por un instante, el terror se adueñó de la sala. Marisol sintió que su corazón latía con fuerza, atravesado por un miedo visceral. El murmullo apagado había sido reemplazado por un silencio asfixiante, donde cada respiración se hacía eco en el vacío. Marisol Beatriz rompió el silencio, su voz temblorosa resonando como un faro en la negrura. ¿Vas a dejar que todo esto se repita? No puedes huir de lo que sucedió. Él necesita que le digas la verdad. Las sombras parecían acercarse, respirando, esperando el momento de revelarse.
Marisol se obligó a salir de su trance, a recordar la luz que alguna vez había habitado su vida, la esperanza que había creído perdida. Pero ya no era la niña inocente de antes, el tiempo había soterrado su esencia en una bruma densa de culpa. ¿Y si no quiero recordar?, preguntó Marisol, la voz entrecortada. Las palabras se enfocaban en ella, cada sílaba golpeando como un tambor en su pecho. Pudo ser un accidente, pero el dolor no se olvida. Quizá es mejor dejar las cosas muertas. Un nuevo destello iluminó la habitación, revelando rostros contorsionados y expectantes. Rubén se acercó, su expresión una mezcla de furia y desesperación. No puedes seguir escondiéndote, Marisol. Si él está vivo y vuelve, necesitará respuestas. Si no te enfrentas a esto, el círculo no se cerrará. El encapuchado se irguió, la figura oscura como una sombra que se mezclaba con el entorno. Las sombras no olvidan, repitió. Cuando el pasado no se cierra, el futuro se transforma en un eco de dolor. Marisol, este es el momento que determina quiénes son. Atrévete. Sin previo aviso, las luces comenzaron a parpadear nuevamente, revelando una imagen inquietante. Una figura infantil, recortada entre la penumbra. El rostro del niño que una vez habían conocido, perdido hace tanto tiempo. Su mirada, vacía pero penetrante, se dirigió hacia Marisol como un faro buscando su luz. Él no está en el pasado. Él está aquí, susurró Beatriz, arrodillándose. Marisol, si realmente quieres liberar a todos, solo hay una salida: enfrentar lo que ocurrió. Escuchar lo que él tiene que decir. El corazón de Marisol se detuvo. La idea de volver a encontrarse con lo que había hecho, con el dolor que había dejado atrás, le aterrorizaba. Pero al mismo tiempo, había una chispa de posibilidad. ¿Y si al enfrentar sus fantasmas finalmente encontrara paz? ¿O sería un transitar hacia el horror absoluto? ¿Lo escuchas? La voz del encapuchado resonó como un eco lejano, llenando la sala de una tensión electrizante. Los ecos del pasado son claros solo para aquellos que buscan. ¿Qué harás, Marisol? La verdad es un arma, la usarás para sanar o para destruir. Mientras la angustia se apoderaba de su ser, Marisol entendió que la única forma de derrotar a los demonios que la habían perseguido era enfrentarlos de frente. Se sintió atraída, casi hipnotizada, por la imagen del niño, por esa conexión que nunca se había roto. Está bien, dijo, su voz casi un susurro. Si él está aquí, si está vivo, tengo que saberlo. Debo enfrentarlo. Las luces titilaron una última vez, y la sala se volvió a sumir en la oscuridad. Pero ahora la oscuridad no era hostil, era un lienzo en blanco, un espacio para la verdad que debía revelarse. Se sintió repentinamente llena de determinación, aunque el miedo persistía en su interior. El encapuchado se inclinó hacia ella. Prepárate, porque lo que descubrirás cambiará todo. La ilusión de control se desvanecerá, y la verdad será tu espejo, posiblemente tu condena. Con el latido de su corazón resonando, Marisol se adentró en la oscuridad, sintiendo que el pasado y el presente se entrelazaban una vez más. No había un regreso, solo un avance hacia lo inevitable. ¿Qué iba a encontrar al final del túnel oscuro que había decidido cruzar? Justo cuando parecía que estaba empezando a aceptar su destino, un grito desde la oscuridad rasgó el silencio, como una señal de que la verdad ya estaba en movimiento. ¡Qué horror! ¿Se desataría al desvelar el secreto que todos habían olvidado? ¿Y qué pasaría con Marisol una vez que un antiguo eco regresara a su vida? Marisol respiró hondo mientras la oscuridad la abrazaba, y sin previo aviso, una luz parpadeante iluminó la sala. Todos los rostros estaban llenos de expectación. En el centro, se erguía un niño. Era pequeño, con ojos que destilaban inocencia, y la esencia del pasado revoloteaba a su alrededor como un recuerdo olvidado. ¿Eres tú? La voz de Marisol salió casi en un susurro, pero la pregunta contenía una carga de desesperación. El niño no respondió, pero su mirada era un reflejo de todo lo que había dejado atrás: risas compartidas, carreras en el parque, el eco de sueños que habían quedado atrapados en la tormenta de su memoria. La sala estalló en murmullos. Todos los empleados comprendieron que estaban al borde de un abismo devastador. Él no está aquí para hacer daño, dijo Beatriz, acercándose un paso más. Viene a sanar. Marisol sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. ¿Cómo puedes estar segura de eso?, preguntó, la incertidumbre temblándole en la voz. Beatriz la miró con intensidad. Porque yo también perdí a alguien. Y solo enfrentando lo que enterramos en el pasado podemos encontrar paz. Este niño no es un monstruo, es nuestro eco. Rubén se adelantó,
su rostro blanco. No pueden creer esto. Esto es una locura. ¿Qué prueba hay? Su voz era un grito en la penumbra. Los fantasmas que hemos creado, la voz del encapuchado sonó, firme como un tambor. Están aquí ahora, desencadenando cada secreto que pensaron haber olvidado. Con cada palabra del encapuchado, Marisol sintió que su corazón se hacía más fuerte, o tal vez más quebrantado. Recordó aquella noche, cada decisión, cada susurro de traición, cada lágrima derramada. Se dio cuenta de que había condenado no solo a sí misma, sino a todos a su alrededor, al negarse a aceptar su verdad. Si estás vivo, si estás aquí, Marisol se dirigió de nuevo al niño, dímelo. Dime qué necesitas de mí. El niño inclinó su cabeza hacia un lado como si susurrar palabras perdidas. Una conexión surgió entre ellos, algo palpablemente puro, como en aquellos días lejanos que vivieron en armonía. Luego, lentamente, el pequeño levantó la mano. Ayúdame. Esa simple frase rasgó el aire tenso de la sala. Marisol sintió un torrente de emociones surgiendo en ella. Allí estaba ella, frente a sus propios fantasmas. Esto no era solo sobre su salvación, se trataba de lidiar con el legado de un dolor que había arrastrado durante años. ¿Qué quieres que haga? Su voz ahora firme, resonó con una claridad que había anhelado. Recuerda, el niño murmuró, y el tiempo pareció detenerse. Con sus palabras, la sala se volvió un mar de recuerdos. Marisol pudo ver destellos de su infancia, imágenes de felicidad y de dolor, amalgamados en un instante de revelación. Recuerda cómo te arrastraron a este abismo. Recuerda la voz que te instó a callar, a traicionar, y recuerda el amor que lo venció. Solo entonces serás libre. Un sonido atronador resonó entre los presentes cuando un fogonazo de luz creó un espacio en la oscuridad que les envolvía. Marisol comprendió que necesitaba enfrentar las decisiones que había tomado, no solo por ella o el niño, sino por todos los que habían sido arrastrados a este ciclo. Les debemos la verdad, afirmó, su voz resonante. Y pienso que todos merecemos sanar. Debo liberar no solo a este niño, sino a todos nosotros. Los murmullos de sus compañeros empezaron a cambiar, empecé a notar un apoyo inesperado en sus ojos. La verdad comenzaba a fluir como un río que arrastraba las rocas en su camino. Marisol se dio cuenta de que las sombras no solo eran el eco de su pasado, sino la manifestación de las heridas de todos. Si ustedes me apoyan, podemos cambiar la cultura de esta oficina. Podemos superar lo que nos retrasa, declaró con pasión. Todos sintieron la energía pululante a su alrededor. Yo estoy contigo, dijo María, gritando entre la multitud. Ese niño necesita su historia, pero también necesitamos la nuestra. El encapuchado observó, su silueta oscura observadora, pero Marisol sintió que su temor se disipaba. Era hora de dejar que la verdad surgiera como un rayo de sol en la tormenta. Mientras el ambiente se iluminaba, no pudo evitar sentir que el amor subrayaba todo, el amor por su hijo, su búsqueda de redención, y el deber de sanar. Si el pasado vuelve para atormentarnos, también puede ser nuestra luz, dijo ella, sintiendo la determinación solidificarse en cada una de sus palabras. Así que, ¿qué tal si lo enfrentamos juntos? Sí, gritaron los demás, el juramento flotando en el aire como un compromiso colectivo. Marisol extendió su mano hacia el niño. Él avanzó lentamente y, al tocarla, un calor la recorrió. En ese momento, todos comprendieron que los segundos eran ahora el umbral de un nuevo comienzo. Don Fernando, observando el nacimiento de una transformación, sintió también la vibración de la verdad en el aire. Finalmente, el encapuchado sonrió. Así es como comienza la liberación. La verdad siempre prevalece, y con ella, se rompe la cadena. Con ese conocimiento, Marisol se sintió fortalecida, su pecho lleno de un nuevo propósito. La oscuridad se desvanecía, y en medio de aquel huracán de emociones, había una luz renovada, esperanza. Ahora, la sala respiraba el aire fresco del cambio. Juntos, reafirmó, volveremos a construir. Y así, mientras la luz esparcía, todos sentían que la tormenta de su pasado, aunque nunca desaparecida, finalmente estaba lista para dejar espacio a un nuevo ecosistema de recuerdos y esperanzas renovadas. Cuando la obscuridad se disipó por completo, el eco quedó. Ya no ocupaba un espacio de terror, sino uno de oportunidad y compasión. En definitiva, la historia de Marisol no solo había sido un viaje hacia lo oscuro, sino también un renacimiento a la vida con nuevas perspectivas. Los murmullos se convirtieron en aplausos,
La oficina resplandecía con un aura diferente. Gracias, susurró Marisol hacia el niño y Beatriz, reconociendo que el viaje apenas comenzaba. La vida la llevó a este lugar, y por primera vez en mucho tiempo, podía ver el futuro despejado, lleno de posibilidades. Era su momento, el momento de todos. ¿La historia de un nuevo comienzo te ha gustado el desenlace? Vale la pena saber tus comentarios. No te olvides de darle like ahora para reafirmar tu apoyo al canal y suscribirte inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas que venimos compartiendo. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu participación es clave y necesaria. Esto es lo que hace crecer a nuestra comunidad.